Hola, mi nombre es Mónica y se me cortó el anterior, o mejor dicho, me quedé sin memoria, así que voy a estar compartiendo por acá lo que me queda de la historia. Bueno, había contado, bueno, que yo tenía que viajar. Antes que nada, quiero decir que si comparto cosas que me van sucediendo en torno al conocer o en la relación que yo tengo con mi llama gemela, es porque en mi caso, y yo creo que de muchas divinas femeninas, que somos las más intuitivas, eh, es para que vean cómo a lo largo de nuestra vida nosotros hemos tenido señales, nos han sucedido cosas que están fuera de lo explicable. No es solo cuando conoces a tu llama gemela. Todo lo que te sucede en la vida, en tu vida, en relación a tu familia, en relación a tus amistades, en la escuela, en todos los ámbitos y a lo largo de tu vida, es todo lo que no le encuentras explicación, es porque vienes ya con tus dones, que muchas veces como que los tapamos u otros nos dicen que no es eso o que estamos locas o cosas por el estilo. Entonces, cuando yo cuento qué me va aconteciendo en la medida que voy contando la historia, es porque precisamente quiero también como dejar, eh, sí, como dejar plasmado que no solo es tu llama gemela, sino todo lo que te va sucediendo alrededor o antes o mientras y después incluso. A mí el conocerlo me llevó mucho a ver, eh, más allá de la tristeza, más allá del dolor que provoca la separación, a ver todas mis heridas, mis traumas, todo lo que yo no ponía límites, todo lo que me sentí o sentí que los demás eran abusivos para conmigo. Entonces, eso me surge en el momento que yo lo conozco, todo ese cuestionamiento. Así que bueno, solo quería decir eso y voy a seguir comentando. Entonces, bueno, yo quedé en que yo viajaba para mi casa en las fiestas para ver a mi familia. Eh, ya hacía, debe haber sido un año más o menos que yo salía con él y en ese año a mí se me cayeron, por ejemplo, las amistades, empecé a tener, siempre tuve como, sí, diferencias y problemas y cosas dolorosas con mi familia, pero las empecé a notar un montón. Y yo me había peleado muy mal con mi papá, con mis hermanos y mi mamá, como que siempre no nos entendíamos y era mucha la imposición que sentía de ellos para conmigo y yo no me dejaba, digamos, pero de alguna forma siempre como que estaba ahí, atrás de ellos, en cuidarlos, en sacarlos de cosas, de problemas, de estar siempre como velando por ellos. Y esta era la primera vez que yo me peleaba con mi papá y, y él lo habían operado un mes, sí, un mes, sí, no me acuerdo si ese mismo mes de la fiesta o un mes antes, no me acuerdo bien, un mes antes. Lo habían operado, perdón, unos días antes, a principios de diciembre lo habían operado a él. Yo viajo para la fiesta, para fin de año, porque sentía muy profundamente que yo sabía que mi papá yo no lo iba a tener al mes siguiente.
al mes siguiente o al siguiente año, mejor dicho. Y eso me daba muchas vueltas en la cabeza, porque yo estaba peleada con él. Por un lado no quería ir y por otro sabía eso. Y por otro lado me estaba distanciando mucho de mi llama gemela que me dolía horrores. Y bueno, yo me voy a ver a mi familia porque no podía, sabía que me iba a arrepentir si no iba. Eh, Esas cosas que sabemos no es solo desde que conoces a tu llama, eso presentir, esa intuición, esas cosas las sabes desde que sos chica. No despertás los dones con tu llama, las despertás desde niña, solo que con tu llama es como que prestás atención y sos más consciente. Desde mi experiencia. Bueno, viajo, me voy, paso la fiesta allá, estoy con mi familia, estoy con mi papá, es como que de alguna manera como me amigué, como que pareció que me amigué. Y hubo algo que yo sentí en esas fiestas con mi familia que me daba la certeza y a la vez no, porque uno no quiere creer, que algo no iba a funcionar o que algo no estaba bien. Bueno, yo me regreso otra vez, porque yo trabajaba en la ciudad donde vivo y quedé con esa sensación. Y a la vez estaba replanteándome toda la relación con mi llama, que yo sabía que había algo que no cerraba. Yo sabía que en el momento que él me diga ciertas palabras, yo sabía que me estaba mintiendo. Todo eso lo sabía. Entonces, yo acordé como para vernos, después no nos pudimos ver. Esto fue después de la fiesta, así que más o menos en el mes de enero. No nos pudimos ver y yo ahí decido bloquearlo. Decido porque dije, hay algo acá que no me cuadra y yo no me estoy sintiendo bien. Yo ya ahí sabía que necesitaba irme de su lado, solo que me costaba, no sabía cómo hacerlo, me costaba un montón. Entonces, bueno, yo lo bloqueo, él como nunca me llama, él no era de llamarme, era como que no existía mucho yo, cada tanto sí, pero o yo por lo menos lo sentí así, él se empezó a desaparecer y es como que nos íbamos a ver y no se podía, íbamos, no sé, charlábamos y se cortaba. No era la misma relación y yo me estaba dando cuenta de eso, solo que no sabía cómo irme, pero sabía que me tenía que ir de ahí, eso lo sabía. Pero bueno, las que pasamos por este proceso sabemos que duele un montón. ¿Cómo te vas? Bueno, y entonces, bueno, me llama y en el momento que me llama, no sé, empezó a hablarme, bueno, me parecía raro que me diga, yo sabía que el día que él me diga que yo era una buena persona, porque me la pasé toda la relación intentando parecer o intentando que él crea, y aparte lo soy, que él se dé cuenta que yo era una buena persona, una buena mujer, que él me elija. Entonces, cuando él me empieza a hablar, me dice que yo era una muy buena mujer, que
que era muy optimista, que esas cosas le gustaban de mí, en el momento supe que se estaba cortando. Ahí también me estaba dando cuenta. Dije, me está mintiendo porque él no me diría nunca esas cosas. Todo eso que sabes y no sabes por qué, bueno, así me pasaba a mí en ese momento. Y yo dije, me está mintiendo, no porque lo que me diga sea mentira, sino porque ahí me di cuenta que él estaba con otra persona. Ahí me di cuenta que todo lo que venía pasando era porque él estaba ya en otra situación, que obviamente yo no sabía, no entendía, ni siquiera sabía quién era, ni nada. Entonces, bueno, se da la posibilidad, nos vemos otra vez y cuando la última vez que nos vimos, bueno, yo dije, esta es la última vez. No, yo no voy a hacer más nada por estar ahí al pendiente, ni por preguntarle cómo está, ni nada. Yo de acá me tengo que salir. Y así lo hice. Cuesta un montón. Cuesta porque es como que te arrancan el corazón. Es como que se te va la vida, se te va el alma, se te va todo. Es muy difícil el desapego físico. Es muy difícil. Y después el desapego emocional lleva más tiempo. Pero el físico, el de estar al pendiente, si bien yo no lo estaba viendo muy seguido, pero teníamos como un contacto. Pero decidir alejarme, a mí me dolía un montón. Pero a la vez yo sabía que no podía estar ahí yo. Me lastimaba seguir estando en ese lugar. Y bueno, me alejo. Traté de seguir todo ese mes. Yo lo veía en todos lados. Escuchaba que me hablaba, escuchaba su voz en mi casa, le veía su presencia en mi casa. Era, era como horrible, porque en el momento yo decido que quería seguir con mi vida y salir de esta situación porque no me gustaba, y a la vez escucharlo, verlo, sentirlo y a la vez que en la parte, eso sería en lo espiritual, pero en la parte física, en el mundo físico, no me daba ni 5, no me hablaba, no me ignoraba, me evitaba. Entonces, bueno, me empecé a sentir muy mal, me empecé a sentir súper mal. En ese mes, mi papá así de una fallece, entonces era como que no, estaba como, bueno, cuando dicen que la noche oscura del alma es la noche oscura del alma, te pasa todo lo peor, todo. Y no sabes ni dónde estás parada, no sabes ni a dónde vas, no sabes por qué, no sabes qué, no entendés nada, no puede estar pasándola peor, porque no existe algo peor. Y para cada uno, claro, porque cada persona tiene su propia carga. Para mí lo peor era la muerte de mi papá, porque encima yo sabía que con eso todas mis familias se venían en contra. Y me iban a poner en el centro de todos los problemas que ellos tienen. Siempre supe eso, porque en teoría siempre fui como la nena mimada de mi papá, según mi familia. Y era como también una especie
resentimiento, como desprecio de ellos, de una parte de mi familia. Entonces, bueno, y ahí a transitar el dolor de la peor manera. Bueno, y así yo me quedé en silencio, me alejé de esa persona, pasé esa situación muy dolorosa, muy sola. Y recuerdo algo que yo venía trabajando, esto de las relaciones. Justamente con él me di cuenta que yo en realidad sentía que era insuficiente, que era poca cosa. Pero a la vez yo decía, si soy poca cosa, ¿qué es lo que tengo que trabajar o qué es lo que necesito yo? O cómo necesito yo salir adelante de esa situación. Él tampoco es para mí. Eso pensaba. Y en el velorio de mi papá, mis hermanos con sus parejas y estando acompañados ahí, con sus problemas cada uno, y yo decía, yo esto no lo tengo, no lo tuve, eso de tener un acompañamiento, porque incluso, a ver, yo venía, la pareja anterior importantísima anterior a mi llama es el papá de mi nene, de mi hijo, pero incluso ni con él yo me he sentido acompañada, entendida, comprendida. Yo no lo sentía como un compañero mío al papá de mi hijo, que fue algo que detonó ese corte, ese quiebre. Con mi llama tampoco me pasaba. Al principio sí, pero después cuando empezó a alejarse yo sentía que no era lo que yo quería o lo que yo por lo menos pretendía y buscaba, que era un compañero, que era alguien que esté ahí, que esté acompañando, porque por ahí, y entiendo que desde el otro lado, por ejemplo, y puedo entenderla, que puede parecer como que uno busca el compromiso y esas cosas. Yo, la verdad que sí, lo pretendía, porque hacíamos tiempo que veníamos y era como dar el siguiente paso. Entiendo que otra persona no se sienta preparada, lo entiendo. Pero ya estando sola, ya estando separada, haberme alejado, yo decía, bueno, ¿qué es lo que me gustaría a mí me gustaría a mí en una relación? Y me daba cuenta que no la tenía. Más me hacía alejarme, más me hacía entender, más me hacía de alguna forma decir, no, acá no es. Claro que tenía que trabajar mis heridas, que yo no sabía para entonces qué eran y no sabía nada de eso, no conocía. Yo hasta ahí lo que veía desde un lado y desde el otro era que yo era como poca cosa, y si era poca cosa me tenía que alejar para que él tenga lo que siempre deseó, quiso, o algo más, o alguien mejor que yo. Eso entendía yo, claro. Obviamente menos amor propio tenía yo que nadie. Pero es lo que precisamente nos cuesta tanto trabajar a nosotras o a nosotros. Así que bueno, esa es esa es parte de mi historia y es lo que quería contar para que se tenga presente que no es solo tu historia con tu llama, sino que si te pones a ver todo lo que te va pasando, no solo en tu vida, sino cuando estás en relación,
que es cuando conoces a tu llama, te das cuenta que todo es distinto, todo es diferente, todo siempre fue diferente, siempre tuviste algo ahí que no entendías bien, siempre estuvo la herida, siempre te sentiste menos, siempre te sentiste poca cosa, siempre eh, te has sentido no escuchada, te has sentido que no te respeta, no valorada. Y todo eso, en el momento que vos conoces, tenés esa relación con tu llama y después te alejás porque te das cuenta que no te hace bien, ahí es donde vos ves que tenés algo que hacer, que es el trabajo interno propio. Tenés que ver por qué vos tenés todo ese como dolor y lo he escuchado mucho en otros canales, esto de que te haces la víctima. En realidad es parte del proceso eso, de decir, a mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro, yo esto, no es mi culpa, sí, pero es parte del proceso, no te sientas mal por eso. A mí siempre me ha dolido que nos digan que nos ponemos en víctima, que tenés que trabajar y te lo dicen de una manera dura. Para mí no, para mí es todo un aprendizaje, inclusive desde niña. Pero eso se trabaja, es parte del proceso de tu crecimiento, es parte de tu, de vos entenderlo, y si tenés que pasar por víctima, lo vas a pasar, porque así tiene que ser. Es la única manera de que vos lo veas, lo entiendas y superes esa etapa, que lo sufras. Y sí, que te veas y te vas a ver desde ese lugar de víctima. Y está bien, no es grave, está bien, pasalo, tenés que pasarlo, porque va a ser la única forma de que entiendas y después salgas de ese lugar, y te puedo asegurar que salís de ese lugar cuando empiezas a entregarte un poquito de amor cada día a vos mismo. Así que bueno, eso nomás quería contar, la parte que me faltaba, porque muy a mi pesar, sí, no me gusta esto. Sí, esto de grabar me gusta, yo soy más de escribir. A mí no me gusta hablar porque es tanto lo que quiero decir que trato de concentrarme solo en la información que quiero dar. En este caso era la historia, que me parecía importantísimo como para empezar a trabajar y a contar desde mi lugar, y para mí difícil desde mi lugar contar todo el crecimiento y cómo he llegado hasta esta etapa en la que yo soy y estoy muy bien conmigo, estoy en paz, y en base a eso no puedo no me interesa otra cosa, no tengo otra cosa en la cabeza más que esa paz, y seguir alimentándola y seguir sosteniéndola. Así que bueno, besos, nos vemos.